Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para mis amigos testigos de Jehová, especialmente aquellos que están muy comprometidos con esta organización y que la defienden a capa y espada, que son escuderos de esta organización. Aquí tenemos la revista La Atalaya, estimados amigos, la que ustedes ven acá, se las voy a enseñar enseguida, es del año 2003, del mes de noviembre 15. Del 2013, en noviembre 15. Y acá tenemos una ilustración en el centro, no sé si lo logran ver, al apóstol Pablo predicando con rollos o pergaminos, ¿no? Aquí tenemos al apóstol Pablo predicando con pergaminos. Y luego, un poquito más adelante, vemos otra ilustración de testigos de Jehová que están predicando, no sé si lo ven ustedes, predicando con la Biblia. Lo logran ver bien, ¿verdad? Bueno, esto es interesante porque acá está predicando con la Biblia este joven, al otro joven, con la Biblia. Y acá en la anterior ilustración vemos al apóstol Pablo predicando supuestamente de la misma manera con rollos, ¿no es cierto? Los rollos. Con un rollo de un libro del profeta, no sé, de Isaías o que es no sé quién, pero hay un rollo ahí que está citando, él está enseñándole a, a esta mujer un pergamino, ¿no? Es que antiguamente se escribía pues en pergamino, ¿no? Eh, y y eran bastante pesaditos, eran, pues se abrían así, como rollo, ¿no? Estaban enrollados, se abrieron y se leía. Y eso es lo que hizo Jesús cuando entró en la sinagoga, habló, leyó un pasaje del profeta Isaías. ¿Se imaginan ustedes en esa época, estimados amigos, estar llevando, por decirles, de los 39 rollos del llamado Antiguo Testamento y algunos escritos apostólicos del siglo I? En realidad, en el siglo I no existía la Biblia como la conocemos hoy, ni tampoco en el siglo II. Eso fue desarrollándose de forma paulatina. El canon del Nuevo Testamento fue paulatino. Y en el primer siglo lo que hacían los discípulos era, bueno, predicar, este, usando pues, en el caso de los apóstoles, lo que ellos habían aprendido, lo que ellos habían escuchado del Señor y daban testimonio de lo que habían escuchado y lo tenían en la memoria. Ya el Espíritu Santo que habían recibido les hacía recordar todas las cosas que habían aprendido y tenían ese espíritu en ellos para poder citar las palabras del Señor de manera textual. Y eso era lo que mayormente hacían, ¿no es cierto? No iban después llevando la revista La Atalaya, Despertar, ni libros, ni tampoco llevando toda la Biblia completa. La citaban de memoria muchas veces. Y, por supuesto, los escritos que habían de los tiempos de los apóstoles, ya en el siglo I, eran venerados, eran reverenciados, y por supuesto, habrían copias de estos escritos, pero no de tal cantidad, en tal cantidad como para que miles de evangelizadores estuvieran pues llevándolos, ¿no?, los escritos en sus bolsas para hacérselas leer a los individuos que estaban ahí escuchándolos a ellos, ¿no? Y muchas veces se iban a diferentes lugares, diferentes naciones, y pues no tenían la Biblia en varios idiomas, ni tenían tampoco los escritos sagrados en diferentes idiomas. Eso vino posteriormente. Sí, es que tenían que hacerlo pues de manera, citar los textos, lo que conocemos la Biblia hoy, pero en forma hablada, ¿no es cierto? Citando textos de acá o allá en forma hablada. Y esto es lo que nosotros vemos en el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos 28, que estuvo en una casa alquilada por
2 años, si mal no recuerdo, y recibía a todos los que él venía. Y dice que él les declaraba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. No dice que él estaba pues sacando diferentes rollos o escritos existentes ya para convencerlos. Pudiera haberlo hecho eventualmente, ¿no es cierto? Si que tuviera en la mano algún escrito. Pero él era un apóstol y como apóstol también tenía el Espíritu Santo del Señor y que él pues podía enseñar y recordar todas las cosas que se hablaron y que él mismo fue eleccionado por sus colegas apóstoles. Él pudo recordar todo y citar todo, ¿no es cierto? Eh, Inclusive cuando se hace la institución de la cena, eh, y el apóstol Pablo se reúne con los corintios y les habla de la institución de la cena, él básicamente está memorizando o está repitiendo lo que ha memorizado, lo que él recibió, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa cena con Jesús y sus discípulos? Él no estaba todavía presente en ese momento, pero por supuesto fue aleccionado, él aprendió cómo fue la cosa y él lo repitió cuando celebra la cena en Corintios, con los corintios, se le celebra la cena, ¿no es cierto? Y repite lo que ocurrió, lo que se escribió en los evangelios. Eh, lo que yo creo que debemos entender nosotros es que el apóstol Pablo no era, pues, como algunos piensan, un misionero que llevaba un montón de rollos, de escritos inspirados en una bolsa, ¿no? Y que, bueno, cuando tenía que hablar de Juan, sacaba el rollo de Juan, o tenía que hablar del Apocalipsis, tenía que sacar el rollo de Apocalipsis, lo cual es un poco difícil porque Apocalipsis no estaba escrito todavía en época de Pablo. Sí que tenía que hablar de lo que él conocía, lo que él sabía sobre el reino de Dios y lo que él había escuchado también, ¿no es cierto? Lo que había escuchado y él estaba repitiendo. Incluso vean ustedes que cuando él va al Areópago de Atenas, cuando habla con los epicúreos, los sabios griegos que estaban ahí, él en ningún momento saca las escrituras y les lee en su rostro, sino que él hace un comentario de quién es el creador y que ese creador tiene un hijo que vino para redimirnos, pero todo lo dice de manera, este, usando su memoria, eh, mencionando de memoria, ¿no? Las cosas que nosotros sabemos que están en las escrituras. Y él se las menciona a estos griegos de memoria. No les dice, miren ustedes lo que dice acá, uh, qué sé yo, ¿no es cierto? Juan 3:16, ¿no? Tanto Dios amó al mundo. Estuvo hablando de eso justamente, que Dios había enviado a su Hijo, que Dios amó al mundo, vino a rescatar al mundo. Pero no, él no cita, miren lo que dice Juan 3:16, sino que él da el mensaje tal como se encuentra ahora en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Juan 3:16, el amor de Dios por el mundo, y el hecho de haber enviado a su Hijo para salvarnos. Y él lo menciona pues en su prédica con los griegos, allá en Hechos capítulo 16 o 17, ¿no? Ahí está. Pero, repito, es un mito, pues, de que los cristianos del primer siglo tenían que cargar con literatura o con rollos para poder testificar, ¿no es cierto? Eso no está en las escrituras. Y más aún, pues, en el primer siglo, cuando recién este, se estaban escribiendo los libros. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribe sus libros. Él escribe 13 libros del llamado Nuevo Testamento, de los 27, creo que 13 son de él. Y esos 13 pues fueron escritos a partir del año 50 en adelante. Así que cuando él salía a predicar, antes de esa época, pues tenía que enseñar lo que él había escuchado. Y después ya cuando él escribe sus epístolas, esas son usadas después por los cristianos del segundo, tercero, cuarto siglo como referencia, ¿no? Hablando de los testigos de Cristo, ¿no? En el segundo siglo ya los cristianos se estaban apoyando más en los escritos que ya se estaban formando y servían de apoyo, ¿no es cierto? Eso es lo que hacían los cristianos en el segundo siglo, pero el primer siglo, pues, generalmente la predicación de los apóstoles era sin necesariamente estar usando las escrituras, sino que ellos como testigos de Cristo hablaban lo que habían escuchado, lo que habían oído del Señor. La Watchtower quiere hacernos creer, pues, con estas dos ilustraciones,
de que el apóstol Pablo pues llevaba su Biblia, llevaba los rollos ahí, las escrituras, en todo caso, escrituras hebreas, los 39 libros ahí en una bolsa, y que cada vez que hablaba del reino, qué sé yo, de la verdad, tenía que sacar un rollo distinto, ¿no? Esto me parece que no es del todo cierto. No es sino una manipulación para hacerles creer a la gente que el apóstol Pablo también salía a predicar con su Biblia y bueno, y por qué no también con algunas revistas o escritos, ¿no? Adicionales, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así. Aquí estamos viendo claramente, ¿no? Que esto de acá no es de todo real, me parece a mí, ¿no es cierto? Esto es para hacernos creer que el apóstol Pablo también era un publicador y que era un distribuidor de literatura, ¿no? Y así pues apoyarse de la Watchtower en algo que no es verdad, para poder justificar la venta de literatura, la colocación, la distribución de miles de millones de sus libros y revistas por todas partes. Así que, estimados amigos, hay que tener mucho cuidado con lo que la Watchtower nos quiere hacer creer, nos quiere tratar pues, de manipular para que seamos como una suerte de mimos, ¿no? Imitadores de los primeros cristianos, incluso de la manera como supuestamente predicaban ellos, apoyándose en escritos, ¿no? Rollos, papiros, ¿no? Pues pudiera haberlo hecho. Yo digo que no, pero imagínense ustedes, habría que haber producido miles de copias en un corto periodo de tiempo para poder tener todos esa ayuda para poder predicar, ¿no es cierto? Y eso sabemos nosotros que fue progresivo, paulatino con el transcurso de los siglos, ¿no? El primer siglo, segundo siglo, tercero, ya se fue formando el canon de la Biblia, pero no fue pues en un día, ni una semana, ni un mes, ni un año, sino fueron 2, 3 años, 4 años, perdón, miento, 2, 3 o 4 siglos, ¿no? Que tomó para formar este canon definitivo, ¿no? O sea, la escritura que conocemos ahora. Si me equivoco, que por favor que alguien me corrija, yo estoy abierto a cualquier crítica, pero es un hecho porque esta ilustración es una fantasía, ¿no? Ya vemos, pues repito, al apóstol Pablo en el Areópago de Atenas hablando de Dios, pero en un momento, y de Cristo, hablando de Dios y de Cristo, pero en un momento vemos que él les saca, un momentito, voy a sacar el rollo, vean usted lo que dice el rollo acá, o vean usted lo que dice el rollo por acá, el otro rollo, miren usted lo que dice acá, ¿no? Eso no hizo el apóstol Pablo. En fin, si los testigos creen que así lo hizo el apóstol Pablo, pues que lo demuestren con la Biblia, ¿no? Pero yo no veo eso eh, realmente, no lo encuentro. Bueno, gracias y hasta un próximo video.